por último, el trading plan. ¿Cuál es nuestro plan de trading? ¿Qué debo yo tener en cuenta para tener un plan adecuado? Lo primero siempre contéstense esto. ¿Qué tipo de trader quiero ser? Yo quiero ser un swing trader, quiero ser un trader de intradía o quiero ser un trader scalper. Todos estos tipos de traders van sujetos a temporalidades mayores, ¿sí? Yo no voy a hacer un intradía sin antes tener el contexto principal, porque yo muchas veces soy un intra swing, que toma un trade hoy y termina desarrollándose en 2, 3 días también. Entonces, ustedes van a ir practicando y van entendiendo qué tipo de traders son. Sinceramente, la mayoría va a decir, no, a mí me gustan más los trades rápidos. Yo tengo muchos alumnos que me dicen, no, yo soy scalper, ¿sí? Pero muchos no están en ese nivel todavía. Y para ser un scalper, primero tengo que aprender a manejar las temporalidades mayores. Entonces terminan siendo un intradía, un swing, ¿sí? Eso es una pregunta personal que quiero que cada quien se la conteste, no me tienen que decir ahorita. Ya cuando nos vayamos haciendo seguimientos vamos a resolver esto, ¿sí? Y obviamente los vamos a tratar de orientar por donde mejor les convenga. Les pregunto algo también, ¿ustedes qué prefieren? ¿Riesgo-beneficio o muchos trades a la semana? Contéstenme eso ahí. ¿Quién prefiere riesgo-beneficio o quién prefiere muchos trades? Creo que la mayoría estaría de acuerdo con el ratio riesgo-beneficio, que quiere decir que puedo tomar un solo trade en la semana, pero que me dé mucho más beneficio que tomar 20 trades en la semana y perder bastante. Todos estamos en pro de eso. Y si tomaron esta mentoría es porque están convencidos de que reduciendo los stops van a tener ratio riesgo-beneficios mejores. Y esa es la intención de nuestra operativa. ¿Sí? ¿Y lo van a adquirir? Claro que sí. Tienen que tener pares, ¿sí? Escoger pares. Las correlaciones yo normalmente no las miro, ¿sí? A mí no me gusta, a mí me gusta que traten cada par independiente. Una vez se me presentó una ocasión en la que eurodólar y USD generalmente tienen que moverse en la misma dirección, pero mi análisis me mostraba que a USD me da una venta y eurodólar me da una compra. ¿Qué hice yo? Pues metí la venta y metí la compra y adivinen, una de las dos ganó. ¿Por qué? Porque trato cada par por independiente. ¿Y por qué hablo de esos dos si no tienen ninguna correlación? Tienen algo en común y es que ambos están enfrentándose al dólar americano. Y si el dólar americano está fuerte, se supone que ambos tienen que caer. Entonces, no se traten de llenar de muchos pares, escojan dos, un par, tres pares iniciando, que analicen y se vayan familiarizando a ellos. Tengan en cuenta el spread al momento de escoger los pares. Escojan un par o los pares que tengan menos spread en su broker. ¿Para qué? Para que las entradas sean un poco más finas, porque cuando hay mucho más spread, pues no son tan precisas. Igual funciona, claro, tocas programar un poco más abajo, pero es chévere cuando tienen spreads reducidos. Tienen que manejar riesgo, la gestión de riesgo. Cuando tienen más de una operación, si ustedes están por arriesgar el 1% al día, distribuyan ese 1% entre las operaciones que van a abrir en un día. También es importante eso. El poder del interés compuesto, si lo aplican, es bueno. Carlos, estás conectado, puede dar fe de que él hizo una bitácora hace un tiempo para los alumnos donde se llevaba un registro día a día de lo que ganaban o perdían y a la final del mes los que ganaban pues retiraban una porción de lo que ganaban, pero dejaban otra porción para que el capital fuera creciendo. Eso se llama el poder del interés compuesto. ¿Sí? Que el precio pueda, que las cuentas puedan ir creciendo de manera exponencial. Algo que les recomiendo es que hagan backtesting y trading. Mi gente, yo lo único que no les voy a poder transmitir y me disculparán porque no estaba en el paquete es pasarles todas las horas de gráficos que tengo en la cabeza. Yo eso me encantaría tener una USB, conectarla a mi cerebro y pasársela a todos ustedes y ahorrarnos ese trabajo. Pero lastimosamente eso no lo puedo pasar. Todo lo que les he brindado hoy, que es de mucho valor, espero que lo apliquen,
pero que lo practiquen sobre todo, que lo vayan backtesteando, que vayan devolviéndose en el tiempo y practicando, que pregunten. A mí me encanta que me envíen gráficos donde me digan, vea, veo esto, lo otro, ¿qué pasó acá? Eso es lo que los va a diferenciar de muchas personas. Yo tengo gente que paga mentorías, ¿sí? Y ustedes están pagando un valor, la verdad, muy económico. Pero gente que paga mentorías caras, o me ha pagado caro, y los primeros meses o las primeras semanas full enchufados, pero luego ya nada, ¿sí? Entonces, de ustedes depende si esta mentoría realmente le van a sacar el máximo provecho. Ahí sí como quien dice, expriman al mentor lo que más puedan, saquen el apoyo, expriman la ayuda, pregunten, porque si no lo hacen, pues yo cumplí con darles toda la información, cumplo con decirles cuentan con mi apoyo, pero si no dan esa milla extra de su parte es muy difícil que yo pueda cambiarles la vida. Eso depende de mí, cada uno de nosotros. Y obviamente sigan las reglas de trading por entradas, pónganse un máximo de trades por día, eso es importante. Batallo mucho con los alumnos que vienen de otras academias. Con muchos trades al día, no. El trade, el trader que se vuelve sólido en esto es el que opera menos. Un trade, dos trades al día máximo. A la semana son 5, 10 trades. No más de eso a la semana deberían hacer. Entiendan que entre menos estemos expuestos en el mercado, menos riesgos de perder. ¿Vale? Y con eso termino la parte de nuestro plan de trading.